Muchas gracias, Julius. Es un honor estar aquí. Soy muy agradecido por la coalición, por el Evangelio, por el liderazgo que los han fundado. Pero no puedo decirles cuán emocionado estoy del nuevo liderazgo que Julius trae a la coalición por el Evangelio. Qué privilegio, qué honor es estar aquí con ustedes hoy. Si tienen sus Biblias, por favor les invito a que vaya conmigo a Hebreos capítulo 8. Estaremos leyendo los versículos del 6 al 13. Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13. Esta es la palabra de Dios. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándoles, Él dice: mire que vienen días, dice el Señor, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Amén. Esa es la palabra de Dios. Ya sea que estemos conscientes de ello o no, todo nuestro trasegar en esta vida es realmente una búsqueda de aceptación por nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. El libro de Hebreos no está hablando acerca de aquellos que están queriendo apartarse de Dios, sino aquellos que están luchando con la mejor manera de acercarse a Él, de adorarle, de liberarse de su culpa y de sus pecados. Una de las historias cortas de Ernest Hemingway habla de un padre español quien decide reconciliarse con su hijo. Su hijo adulto había huido a la gran ciudad de Madrid y ahora el padre, lleno de remordimiento, encuentra una manera de acercarse a su hijo, así que pide al hacer un anuncio en el periódico El Liberal para que su hijo escriba. Paco era el nombre de su hijo. Reúnete conmigo en el Hotel Montaña el martes a mediodía. Todo está perdonado, papá. Con amor, papá. Ahora, Paco es un nombre común en España, así que cuando el padre fue allá encontró 800 jóvenes que se llamaban Paco, esperando reconciliarse con sus padres. Hemingway procura tocar un punto en nuestros corazones, y es: ¿qué hijo no quiere reconciliarse con su padre? ¿Qué hijo no quiere ser perdonado y aceptado por su padre? Y si esto es cierto con nuestros padres terrenales, ¿cuánto más cierto es en cuanto a nuestro Padre Celestial? Verás, hay un anhelo en cada uno de nosotros que desea el afecto y la atención de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. El autor de Hebreos presenta el caso de que este nuevo pacto a través de Jesús es la mejor manera de acercarse a Dios. ¿Por qué?
simplemente porque está basado en mejores promesas. Así que hoy vamos a caminar a través de estas promesas del nuevo pacto que están bosquejadas en nuestro pasaje, no solo para resaltar el por qué son mejores, sino para creer y confiar en ellas, ya que estas nos permiten, nos capacitan para acercarnos a Dios. Así que la primera promesa que vamos a hablar es que Dios no recordará más nuestros pecados. La segunda promesa es que Dios escribirá sus leyes en nuestros corazones y que nosotros seremos su pueblo. Y la tercera promesa es que todos le conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que número 1, Dios no recordará más nuestros pecados. Ahora quiero comenzar nuestra reflexión en la última promesa que se cita en nuestro pasaje de Jeremías 31 al 34. ¿Y cuál es esa promesa? Y es que Dios será misericordioso y nunca más se acordará de nuestros pecados. Y quiero empezar con esa última porque es esta promesa la cual es la base de las demás. ¿Qué es lo que nos impide tener una buena relación con Dios? ¿Qué es lo que nos impide estar en una buena relación con Dios? Bueno, nuestro pecado. Nuestros pecados no solo nos hacen culpables, siendo nosotros objetos de la ira de Dios, sino que también produce vergüenza. Y la vergüenza hace que queramos huir de Dios y de otros. Entonces, ¿cuál era el remedio del antiguo pacto para este problema del pecado? El remedio del antiguo pacto era el sacrificio. Ya había todo tipo de sacrificios para regular cómo una persona podía acercarse a Dios y ser perdonado de sus pecados. Todo el antiguo pacto, todo ese sistema estaba edificado alrededor de estos sacrificios. La persona llevaría su sacrificio y lo presentaba al sacerdote para ser purificado, para que pudieran acercarse a la presencia de Dios. Y verás, todo ese sistema estaba edificado bajo la necesidad de hacer algo, de traer algo para poder estar bien con Dios. Pero si los sacrificios no eran lo suficientemente buenos o lo suficientemente puros, entonces tú podías ser rechazado. Así que, ¿qué pasa cuando estás en una relación que está basada en que tú también te desempeñas? Al principio de nuestro tiempo como misioneros en Camboya, yo tuve un conflicto con uno de mis compañeros de equipo. De hecho, era mi único compañero de equipo en ese momento y era mi esposa. Y yo quería continuar con la misión, tener ciertos equipos de corto plazo, ir a la obra, y ella todavía estaba lamentando la pérdida de dejar amigos y comunidad atrás. Y honestamente, la transición fue más fácil para mí, entonces para mí era difícil entender por qué era tan difícil para ella. Una noche ella con lágrimas derramó su corazón y ella decía, es que esto es tan difícil para mí. Es difícil para mí aquí. Y yo le dije, bueno, quizás es tu fe. Eso no terminó bien. Ella se enojó tanto y dijo, yo nada más quería que me abrazaras y me dijera que me amaras. Entonces traté de abrazarla y me dijo, no, muy tarde. Cuando nuestra aceptación está basada en que también nos desempeñamos, vivimos en constante miedo al rechazo. Esa es la manera en que se pensaba en el antiguo pacto. Y yo creo que todavía nos afecta hoy. ¿Cómo? Cuando escuchamos esas palabras suspiradas en nuestros oídos. No eres lo suficientemente bueno. O lo hiciste mal otra vez, tú nunca serás aceptado. Tendemos a creerlas. Luego el temor al rechazo, el temor a ser expuestos. Así que nuestras inseguridades, ¿a dónde corremos? Corremos a las únicas cosas que podemos controlar. Nuestra obediencia, nuestros sacrificios, nuestras obras. Y luego apelamos a estas cosas para justificarnos a nosotros mismos, para silenciar a nuestros críticos, para probarle a otros porque somos dignos de aceptación y amor.
Pero esto no es vida. Esto es esclavitud. Y nos lleva a pensar que tenemos una justicia propia o a completa desesperanza y depresión. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es el nuevo pacto en Jesucristo. Porque las promesas de Dios en el nuevo pacto es que Él perdonará nuestras iniquidades y no recordará más nuestros pecados. ¿Y cómo es que Él puede hacer esa promesa? Por aquel sacrificio del Hijo hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Este nuevo pacto fue establecido por medio del sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados. Jesús, el Dios hombre, de quien hemos escuchado hoy en esta conferencia, pagó por completo por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él remueve toda nuestra culpa y vergüenza. Y Él nos reviste con su manto de justicia para que cuando vayamos al Padre, vamos a su abrazo. Y a esas palabras de te amo, tú eres aceptado. Tus pecados, tus dudas, tus fracasos, todos tus errores no serán ya recordados. Y es esta primera promesa que nos prepara para las otras dos. La segunda promesa. La segunda promesa en la que vamos a meditar hoy es que Dios colocará su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Por qué esta promesa es tan importante? Porque es la manera como Dios nos mantiene en relación con Él. ¿Por qué es que falló el antiguo pacto? Falló no por causa de que Dios falló, sino porque el pueblo falló. Dios dijo de su pueblo Israel, ellos no continuaron en mi pacto, capítulo 8, versículo 9. Y la manera como tú te mantenías en una relación con Dios en el antiguo pacto era guardando la ley. Y guardar la ley era lo que formaba la identidad colectiva de Israel. Las naciones conocerían de que Dios era el Dios de ellos porque guardaban el día de reposo, se circuncidaban y comían solo comida kosher. Pero el problema con este sistema es que realmente no tienes que conocer o amar a Dios para guardar las reglas. Era imposible para ellos seguir la letra de la ley, pero no el espíritu. Era posible para ellos seguir la letra de la ley, pero no el espíritu. Y solo tenían esa religión externa, una fe cultural. Y no tomaba mucho para que las personas se preguntaran, ¿por qué estamos obedeciendo estas reglas de todos modos? Este es el asunto. Este patrón del antiguo, de esa manera de pensar del antiguo pacto nos afecta hoy. Lo llamamos cristianismo cultural. Porque es posible hacer todas las cosas que los cristianos hacen. Ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, incluso ir a misiones sin tener una relación genuina con Dios. Esta era mi historia. Yo fui criado en la iglesia, en una familia cristiana, en un pequeño pueblo donde crecí. Había una iglesia en cada cuadra. Y aún antes, cuando se practicaba lucha en la escuela pública, todos se reunían antes para orar. ¿Puedes creerlo? Y cuando oramos, siempre era una oración por protección, pero terminaba con un "Hey, Señor, ayúdanos a patearles". Amén. Ser un cristiano en ese pequeño pueblo era como ser estadounidense. Jugar béisbol, comer pay de manzana. Todos eran cristianos, pero nadie era realmente cristiano. Porque al final del día no teníamos una relación genuina con Dios. Y esto es lo que esa manera de pensar del antiguo pacto hace. Lo que cosecha es una fe externa, cultural, que no es al final del día realmente cristianismo. ¿Cuál es la alternativa? El nuevo pacto en Jesús promete que Dios colocará su ley
en nuestras mentes y la escribirá en nuestro corazón. ¿Qué es lo que él está describiendo? Él está describiendo la obra del Espíritu Santo, dándonos vida, dándonos un nuevo corazón, haciéndonos una nueva creación. El profeta Ezequiel anuncia una profeta pactual similar. Él dice en Ezequiel 11 del 19 al 20, y les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Esta promesa del nuevo pacto es el don del Espíritu Santo para todos aquellos que le pertenecen a Jesucristo. Y es este Espíritu Santo en nosotros lo que nos capacita para mantener nuestra relación con Dios, para mantenernos en relación con Dios, y garantiza esa declaración de que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Así que nuestra confianza en permanecer en esta relación de pacto con Dios no es en nuestras obras o en nuestros sacrificios, sino en el Espíritu de Jesús en nuestros corazones, guardándonos en la fe. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en nosotros? Bueno, usted sabe, el Espíritu nos hace hijos e hijas de Dios. Es por el Espíritu de adopción que podemos clamar a Dios, Abba Padre. Y es el Espíritu el que lleva su fruto en nosotros: amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El Espíritu nos hace desear ser obedientes a Dios. Eso es lo que hace al nuevo pacto un mucho mejor pacto. En vez de resultar en esta religión externa, el nuevo pacto lo que trae es un cambio de corazón, un genuino amor y relación por Dios. Y esa es una postura que necesitamos que sea usada por Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Así que, número 1, el Señor promete que no se acordará de nuestros pecados. Número 2, Él promete que Él escribirá su ley en nuestro corazón y que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Y cuál es la siguiente promesa en la que vamos a meditar hoy? Dice, y ninguno enseñará más a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos conocerán al Señor, del más pequeño al más grande de ellos. Ahora, ¿por qué es que esta promesa es importante? Es importante porque habla de nuestro estatus delante de Dios y los unos con los otros. Verás, no todos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenían el mismo estatus. Habían los que eran, ¿quién eran los responsables de enseñar al pueblo en el antiguo pacto? Eran los sacerdotes, eran los guardianes de la ley, los guardianes del templo, de la presencia misma de Dios. Y eran los sacerdotes los que apelaban a sus hermanos y decían, conoce al Señor, guarda sus mandamientos. Pero ellos también eran aquellos que se levantaban en la puerta de la casa de Dios y determinaban quiénes podían entrar y hasta qué punto. Todo dependía si tú eras un sacerdote, el sumo sacerdote, un hombre o una mujer, judío o gentil, puro o impuro. Así que todo este pacto hacía claras distinciones entre quienes estaban adentro y quienes estaban afuera. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros hoy día esta manera de pensar del antiguo pacto? Desafortunadamente seguimos haciendo distinciones en la iglesia, y no estoy hablando de calificaciones bíblicas para membresía o para oficios en la iglesia. Estoy hablando de cómo con frecuencia otros sienten que ellos no pertenecen basados en distinciones no bíblicas. Y lo que ha hecho que esto sea peor es ese tribalismo en nuestra cultura que se ha esparcido en la iglesia, y como resultado tenemos estos guardianes oficiales o no oficiales que mantienen a aquellos con con diferentes puntos de vista políticos o etnicidad o género afuera de la iglesia, diciendo, sí, puedes venir, pero solo puedes llegar hasta acá. Y se ha hecho muy fácil
el convencer a que la persona porque votó por tal candidato o aquel candidato, aquellos que sus posturas en injusticia racial difiere de la nuestra o otras cosas, que esta persona no conoce al Señor. Y así las divisiones y las distinciones continúan. Pero ¿cuál es la alternativa? Simplemente es creer la promesa del nuevo pacto, que todos conocerán al Señor desde el más pequeño al más grande. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo. Porque es Jesús quien nos hace a todos hijos e hijas de Dios. Y eso habla de nuestro nuevo estatus. Todos aquellos que están en Cristo son miembros de un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos nosotros, desde el más pequeño al más grande, tiene acceso al trono de la gracia a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo escribe: ya no hay judío ni gentil, varón ni mujer, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Gálatas 3:28. Así que si Dios de manera libre y dispuesta acepta al más pequeño al más grande, ¿no deberíamos nosotros también? ¿Acaso creemos que todos nuestros hermanos y hermanas conocen al Señor? Dietrich Bonhoeffer, en su exploración clásica de la comunidad cristiana, la vida en comunidad, nos anima a relacionarnos unos a otros solamente por medio de la mediación de Cristo. Y lo que él quiere decir con esto es que debemos ver a nuestros hermanos y hermanas como Cristo los ve. Y luego confiar que Jesús está obrando en sus vidas. Bonhoeffer escribe: porque Cristo está actuando decisivamente por mi hermano. Antes de que aún yo pudiera hacer algo, yo debo dejarle y su libertad que sea en Cristo. Yo debo encontrarme con él solo como la persona que él es a los ojos de Cristo. El hecho de que Jesús remueve todas las barreras para todas las personas que se acercan a Dios es lo que hace este nuevo pacto muchísimo mejor. Nos da a todos un nuevo estatus, un nuevo acceso, y también da forma a la cultura de la comunidad del nuevo pacto, e incluso el cómo nos vemos unos a otros. Entonces, ¿qué hacemos con estas mejores promesas del nuevo pacto? Las creemos, confiamos en ellas, y luego les permitimos que inyecten en nuestros corazones una pasión profunda por Dios y su misión. No podemos apartarnos de ese pasaje sin mencionar la naturaleza expansiva del nuevo pacto. Todos los pueblos, todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, son invitados a este pacto. Eso es buenas noticias, amados, para el pobre, para el débil, para el quebrantado. Esas buenas noticias para los que no han entrado todavía a este mejor pacto. Comenzando nuestro tiempo como misioneros en las Filipinas, fuimos anfitriones de un equipo que vino de misiones a corto plazo, y un día invitamos al equipo a que fuera nosotros a una comunidad bastante pobre que vivían justo al lado del camino del tren que pasaba por una de nuestras iglesias. Y el pastor filipino que estaba con nosotros nos llevó a esta comunidad y tocó en una puerta, en una cosa, y se te invitaba a entrar a este pequeño espacio que habían probablemente cerca de 8 personas en esa familia, y ellos nos quedaban mirando mientras caminábamos. Y sin advertencia, el pastor filipino me mira y me dice: y ahora mi amigo aquí les va a compartir buenas noticias. Y yo estaba pensando: ¿qué? ¿Cómo? ¿Compartir el evangelio? Ahora no hablamos de eso. Y por supuesto, el equipo me estaba viendo, y como misionero, ellos estaban esperando que yo hiciera lo que los misioneros hacen. Así que respiré profundo, hice una oración rápida, y allí a tropezones di una presentación del evangelio. Pero todo el tiempo podías tú sentir al Espíritu Santo allí en ese lugar con nosotros.
Y cuando yo les pedí, le pregunté a esta familia si querían recibir a Jesús como su Señor y Salvador, todos dijeron sí y oraron conmigo. Y yo sé que hay momentos donde las personas dicen sí para ser amables o para que te vayas rápido de la casa, pero no era eso lo que estaba pasando. Todos en el equipo sintieron la misma poderosa presencia del Espíritu Santo en esa pequeña habitación, cambiando vidas y llevando esta familia a nuestro Padre Celestial. Cuando salimos de la casa, el pastor filipino me miró y me dijo: hermano, la salvación ha venido a esta casa. Anímate, porque sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. El nuevo pacto promete que todos lo conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Hermanos, si hay algún momento apropiado para compartir las buenas noticias, es ahora. Al ver esta pandemia, todas las tensiones raciales y étnicas, las divisiones políticas, estas promesas del nuevo pacto nos dan esperanza de sanidad, de reconciliación y paz para esta vida y la vida venidera. Que nos unamos a nuestro Salvador. Declaremos las promesas del nuevo pacto para todos los que están afuera, todos los que están por afuera del atrio, todos los que anhelan estar en una relación con nuestro Padre Celestial. Llamémosles a venir a este mejor pacto, que vengan y reciban todas las promesas, todas las bendiciones, todo el estatus, toda la libertad, toda la gloria, todo el poder en Jesucristo. Porque Él es el mejor camino, es el único camino, Él es mayor. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has invitado a esta relación del nuevo pacto a través de tu Hijo Jesucristo. Oramos que estas promesas habiten en nuestro corazón, en nuestra mente y nos afecten profundamente. Te oramos, Padre, que a la luz de estas promesas, que nosotros resolvamos ese deseo de ver tu nombre y tu gloria, de ser exaltado en todas las naciones. Te lo pedimos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador del pacto. Amén.